Hermano, vamos a seguir aprendiendo de las misiones y ya hemos hecho 21 mensajes sobre la iglesia de nuestro Señor y seguimos adelante porque este es el manual de vida. Todo lo que usted quiera saber de misiones está en el libro de Hechos. Todo, la plantación, el envío, los misioneros, los pastores, etc. Y todo lo que tiene que ver con el libro de Hechos, que es el manual de misiones, de esas iglesias que nacieron, salieron también todas las cartas. La carta a los filipenses, a los tesalonicenses, a los gálatas, vinieron de la plantación de esas iglesias. Y el Espíritu Santo reveló al apóstol todo lo que es aplicable a nuestra iglesia en el día de hoy. Porque todo fue en la práctica de la plantación de estas iglesias a través del apóstol San Pablo. Entonces, quiero hoy pues seguir tomando en cuenta la parte final de la iglesia de Filipos, que acuérdense que la iglesia nace a la orilla de un río. Esta iglesia de Filipos no tenía ni sinagoga, y a la orilla del río, ahí se reunían las mujeres aquellas, y ahí conoció también Cristo a Lidia, y ahí la iglesia nace alrededor de la familia de Lidia, y van naciendo nuevos hermanos a través de la iglesia de la hermana comerciante Lidia. Igualmente en nuestra iglesia El Dorado también tenemos gente que también fue como Lidia, fueron fundadoras en la iglesia. Esta iglesia comenzó con tres familias nada más. Y así comienza uno comienza de poquito, porque las cosas de Dios son así, de menos a más, como la semilla de mostaza. Entonces también vimos en el capítulo de Filipenses que el apóstol Pablo libera a esta mujer endemoniada que adivinaba a sus amos, y esos amos, viendo que ya habían perdido la plata, porque el diablo tiene su poder, y esta mujer revelaba también de astucia y de viveza la suerte a la gente, pero una vez liberada del demonio, los mismos amos de la mujer llevan a Pablo, lo llevan ante el tribunal, no hay sentencia, sino por ahí mismo le dieron de golpes, lo azotaron con balas, lo metieron dentro de la cárcel y dentro del calabozo de más adentro lo pusieron los pies en el cepo. ¿Se acuerdan bien? De Pablo y Silas. Y allí estaba, en vez de Pablo quejarse, comenzaron fue a alabar al Señor. Y en esa alabanza que también los presos oían, se dio un terremoto que soltó las cadenas de los presos y las puertas se abrieron y él se iba a matar el carcelero y el Pablo le dice, no te mate, que todos estamos aquí. Él llegó a ser ahora el jefe de la cárcel, el apóstol Pablo, nadie se escapó, el hombre se acercó con una luz adentro allá en el calabozo y hizo la gran pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y efectivamente, cuando nosotros conocemos a Cristo, detrás de cada uno de nosotros hay un papá, una mamá, un primo, un sobrino, un tío, un cuñado. Hay toda una casa detrás de cada familia que se convierte a Cristo Jesús. Entonces, ahora, ya cerrando lo de la iglesia de Filipos, ¿qué aprendemos adicionalmente? ¿Qué experiencia aprendemos de la iglesia de Filipos, que es también la carta a los filipenses? Y también vamos a ver un pedazo o el inicio de la iglesia de Tesalónica. Entonces, comencemos. Primeramente, es importante, si nosotros somos misioneros o estamos en algún país que no es el nuestro, es importante estar bien con sus documentos legales. Eso andáis documentados, y si andas manejando motocicletas sin licencia, eso no es bíblico. El creyente tiene que aprender a someterse a las autoridades. Yo tuve 2 meses en Colombia y yo no me atrevía a pasarme la línea, porque yo estaba de huésped en un país que no era el mío. Trataba de respetar hasta el final todo. Igualmente es importante, y aquí lo vamos a ver, el apóstol Pablo tenía él estaba revestido de una ciudadanía. ¿Cuál era la ciudadanía del apóstol Pablo? Romano, que era decir como ser, con el perdón de Morri que está aquí, ser un gringo ahora. Tener ahí que tienes visa en toda parte del mundo.
Y vamos a leer, dice, cuando fue de día, los magistrados, o sea, aquellos que aplican el gobierno en esa época, de aplicar la ley, supuestamente la ley, enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres que fueron azotados, aquellos hombres que fueron maltratados, que fueron allá arrestados en el calabozo de más adentro y puestos los pies en el cepo, suéltalos ahora, suéltalos. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Dice, los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Oye, qué bien. Vino rápido la liberación, dice. Bueno, aquí viene un Pablo que yo quiero copiar verdaderamente el buen ejemplo de Pablo y tener el carácter de este hombre de Dios. Porque hay que aprender eso. ¿Qué dijo él? Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, porque aquí viene un principio, el derecho romano, que lo estudié 2 años, yo para poderme graduar de abogado, había 2 años de derecho romano, y no puede haber una condena sin una sentencia, y no puede haber una sentencia si no hay un delito bien definido. Dice que lo azotaron públicamente, sin sentencia judicial, siendo que ciudadanos romanos. Yo como ciudadano romano, dice Pablo, yo estoy bajo el amparo de la ley de Roma. Y nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente diciendo, bueno, ya pueden irse para su casa, vayan a curarse, cómprense unas pastillas del dolor y sigan para adelante. Yo quiero ser como este hombre que dijo Pablo, no es así. No por cierto, sino vengan ellos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Pedimos perdón, que se disculpe con nosotros. Y eso definitivamente porque hay que estar legal. Y dice que los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo. Ahora los que tienen miedo son las autoridades. ¿Cómo nosotros pudimos aplicarle una tortura o una condena a alguien que no tenía ni juicio? Y dice, al oír que eran romanos, miedo. ¿Dónde se trasladó el miedo? Se trasladó a una autoridad que no aplicó el debido proceso. Y vinieron, dice, y viniendo les rogaron. Están rogando ahora a las autoridades y sacándolos les pidieron, otra vez pidieron que salieran de la ciudad. Aquí estamos viendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Pablo, efectivamente, ellos presumieron que Pablo y Silas eran unos indocumentados, eran unos arrimados allí, una gente entrometida o advenediza, extranjeros que estaban allí en la ciudad de Filipo. Y por eso es necesario estar legal. Hermano, no puede estar viviendo, te lo digo porque yo sé que aquí hay de diferentes, y Panamá no es fácil también sacar los documentos legales, pero Dios siempre nos da la oportunidad de hacerlo. Y tenemos que hacerlo. Porque se lo digo porque yo tengo una iglesia multicultural. Entonces, y también, después que salen ellos de la cárcel, ¿hacia dónde van? Dice Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, ¿entraron dónde? En casa de Lidia. ¿A dónde se reunía la iglesia en aquella época primitiva? En las casas. Estos sitios públicos que tenemos ahora modernamente no existían en esa época. La iglesia de la casa tal. Entonces aquí se reunieron con Lidia y habiendo visto a los hermanos, quiere decir que la iglesia de la casa de Lidia creció, había más hermanos. Ahora tienen un nuevo miembro que se llama el carcelero y su familia, ¿verdad? Y dice, y los consolaron. ¿Quién consoló a quién? El apóstol Pablo y Silas consolaron a los hermanos y se fueron. Y a ellos no les importó seguir adelante y van a seguir predicando el evangelio. Entonces, hermano, ¿qué tan importante estar legal? Te ampara al derecho. Y el apóstol, cuando estuvo en Jerusalén, vamos a ver ese texto también, cuando estuvo en Jerusalén, que lo iban prácticamente los hebreos querían matarlos y estaban buscando cómo matarlos, y el tribuno romano protege a Pablo, le da permiso a Pablo para que dé un discurso a todos estos hebreos valientemente y tomaron más furia todavía
Entonces las autoridades romanas dicen, vamos a sacar quién es este tipo, porque ¿cómo lo quieren matar? ¿Qué habrá detrás de él? ¿Y cómo iban a hacerlo? Por tortura. Y dice, un momento, cuidado, yo soy ciudadano romano. Otra vez salva el pasaporte. Entonces, vamos a ver. Dice el verso, Hechos 22, 23 al 29. Y como ellos gritaban, hablando los hebreos cuando oyeron a Pablo, y arrojaron sus ropas y lanzaban polvo al aire, consciente, maten a ese hombre, por favor, cállenle la boca, hay que matarlo. Y dice que entonces mandó el tribuno que lo metiesen en la frontera, en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado, ¿cómo? Con azote. ¿Eso es tortura? ¿Sí o no? ¿Hay qué derecho hay ahí? Darle una guantera a ese hombre para ver qué es lo que pasó. Para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Sacó sus derechos inmediatamente, sus derechos civiles. Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía, o sea, pagó. Las coimas siempre han existido. Pagó una suma muy alta para ser ciudadano romano. Y dice que entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. O sea, no tuve que me volver en esa asunto. Yo de nacimiento soy romano. Ahora, ¿quién mandaba en esa época? Roma. La ley romana era la que gobernaba todo ese mundo. Y gloria a Dios por eso. Porque Pablo podía trasladarse a todo sitio y Roma tenía en orden todo el imperio. Pero antes de Roma, ¿quién gobernaba en el mundo? Los griegos, el imperio griego a través de Alejandro Magno y toda esta herencia que hubo, y la mayor parte de la gente hablaba ¿qué? Griego, porque esa era la cultura dominante. Pablo hablaba griego, hablaba latín, hablaba siriaco, hablaba arameo, hablaba hebreo, y falta ver qué otras lenguas Dios le permitió hablar para poder comunicar el mensaje de Cristo. Entonces, dice aquí que... entonces Pablo dijo, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, o sea, tortura, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Mi esposado necesitaba tener. Entonces, pregunto yo, hermano, tenemos que siempre estar bien con nuestras autoridades, porque si no te van a agarrar y ya sabes, no vales nada como persona. Tenemos que ampararnos bajo la autoridad. Bien, eso es una cosa importante, ¿o no? Y Pablo se trasladaba a cualquier sitio y tenía el respaldo de Roma atrás. Inclusive cuando ahora se va a quedar en Jerusalén, los judíos de Jerusalén quieren ver cómo lo matan y ya veía a Pablo que estaba siendo arrinconado y dice, apelo a César. Embarco prisión para César. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano. Entonces, bendito sea Jesucristo, porque esto que me enseña, en el lugar donde estemos, donde vayamos, tengamos siempre la responsabilidad de estar bien frente a las autoridades. ¿Qué otra enseñanza hay ahora en Tesalónica? Porque ahora estamos trasladándonos a Tesalónica, que es nuestra carta, ¿cuál es? Primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. Que si uno lee con cuidado la carta a los tesalonicenses, dice Pablo, oye, he tratado de ir varias veces a visitarlos, pero el Satanás me ha estorbado. Y gloria a Dios porque lo estorbó. Porque tenemos primero a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. Porque Satanás bloquea el trabajo, pero al final Dios se glorifica. Entonces vamos a ver, ¿qué dice aquí en cuanto, qué es lo que tenemos que hacer siempre? Nosotros estamos para practicar humanismo. Hermano, lo que nosotros tenemos que llevar primeramente al hombre, ¿cuál es? El Evangelio de Cristo. Y vamos a ver, Hechos 17, que ya comienza el 1 al 4,
Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Acuérdense que siempre Pablo comenzaba en la sinagoga. Por eso es que dice la Escritura en Romanos, primeramente al judío y después al griego. Entonces, ¿por qué en Filipo no comenzaron con una sinagoga? Porque no había. Pero aquí dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, es decir, cada sábado, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario. ¿Qué hay que hacer cuando uno llega a cualquier lugar con Cristo y hay que exponer el Evangelio? ¿Qué discutía Pablo? Que era necesario, y así lo dijo Cristo varias veces a sus discípulos, que era necesario que él padeciese, que el Cristo padeciese, y llámese Cristo el Mesías, y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Actualmente los judíos esperan el Mesías, pero ya escrituralmente y con la autoridad de la palabra, Cristo ya vino. Cristo consumó lo que tenía que hacer. Y por eso, ¿y qué? Dice que padeció y resucitó. Recuerde que nosotros venimos de un contexto muy católico, que se da mucho énfasis a la crucifixión, pero no a la resurrección. Analícenlo para que vea. Huele a muerto, huele a funeral, pero la victoria de Cristo es que se levantó de los muertos. Y la resurrección de Cristo es mi resurrección. Y el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero Él tiene que morir para pagar por la condena del pecado, el perdón de nuestros pecados, y resucitar para darnos vida eterna. Son los dos. Es igual que siempre he dicho que en esa película de Mel Gibson, la de La Pasión, hubo mucho énfasis a la crucifixión y un ratitito, un instante a la resurrección. Y olía ¿a qué? A muerte, olía a luto. Y para nosotros también, en nuestro contexto tradicional, se celebra la Semana Santa, y eso es una cosa que yo no sé si eso existe ahora, pero yo no sé si eso existe, de que el Viernes Santo es tan santo que no hay que bañarse ni en el río, ¿ya? Porque te puedes volver pescado y todas esas cosas. Y si te trepas arriba un palo, te vuelves mono, etc. Pero es un asunto de forzar a que haya una reverencia para el momento. Pero ¿qué pasa con el sábado de gloria? Que supuestamente la resurrección, parranda, de borrachera, baile por todos lados. Así que otra vez se opaca la resurrección de Cristo Jesús. Pero bien, eso es bueno porque tenemos que predicar es eso también, contemporizar las cosas como están. Y dice, pero hay que ver algo también. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí en el libro de Hechos? Que discutía. Yo pregunto si nosotros, cuando discutimos, logramos algo. En la mayoría de las veces no resulta. Pero cuando Pablo se ve discutiendo, porque había una tosudez, había una necedad, había un bloqueo de que no quería. Pablo era muy inteligente porque fue un hombre brillante de Dios que creció a los pies de Gamaliel, un hombre versado en todo, que dice que desde chiquito, fue hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, etcétera, muy celoso de su fariseísmo, y ahí iba con Biblia en mano, siempre con Biblia en mano, comenzó a demostrarle que Jesucristo, era el Mesías prometido. Y ellos se trancaron y discutían, y cada vez que hay discusión, no hay problema, hermano. Y va a ser a veces necesario, pero es mejor evitarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno discute, se tranca a alguien. Es igual que la discusión de marido y mujer, eso al final es un lío. No va a haber edificación. Entonces yo les digo algo, evitemos la discusión. ¿Por qué? Voy a decirles por qué. Porque aquí tengo otro texto. Vamos a ver, acuérdenme de regresar. Dice 1 Corintios 11, 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, es decir, peleando verbalmente, o sea, discutiendo, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y verdad. Y con misericordia siempre. Uno no se va a poner a pelear con, oye, tú te vas para el infierno, tú que eres un demonio vivo, ¿qué tal? No, no. Nosotros siempre con misericordia, porque se gana más con la misericordia y el amor que con la contienda. Por otro lado, también dice 2 Timoteo 2, 24, 26, porque el siervo del Señor, todo aquel que tiene un liderazgo de pastor o está instruyendo la palabra de Dios, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, o sea, con la madurez, sufrido, o sea, paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios, mire eso, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Es decir, que si no media ese afecto o hacerlo con amabilidad, con mansedumbre, difícilmente se va a convertir la gente. Es decir, y quizá Dios, aún haciendo eso, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermano, discutir el pecado en esta época. Ahora la mujer en la Europa, nuestra Europa, o no es nuestra Europa, en la Europa, ya es algo aceptable que hay que abortar. Hay que abortar. ¿Cómo yo no voy a tener derechos sobre mi propio cuerpo? Por favor. Y los derechos del niño no valen nada. ¿Ese quién discute por él? ¿Quién pelea por él? Sin embargo, el derecho de nacer, que fue la primera novela latinoamericana cubana, era el derecho del niño que está allí. ¿Por qué le vas a reír? ¿Pero por qué quieren el aborto? Porque no saben con quién se acostaron anoche. Y resulta que cuando amanecen se dan cuenta, oye, ¿cómo se llegó aquí a este lecho? Y recuerden que por la noche todos los gatos son pardos. Y entonces, y ahora resulta que cuando si están endrogados no se cuidan. Y viene el asunto que nadie quiere el bicho ese que amaneció ahí. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Usted sabe que hay más abortos actualmente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. Ahora los países no crecen. España está estancada. Más bien decrecen que crecen. En Cuba no crecen. Y en Cuba hace mucho tiempo abortan. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque yo recuerdo cuando estaba en secundaria que a mí me encantaba ver en geografía cada país. Cuánto tenía Venezuela, cuánto tenía en aquella época, años 70, digo, este tipo es viejo, 70. Y Cuba tenía 11 millones de habitantes. ¿Cuánto tiene Cuba ahora mismo? 11 millones de habitantes. ¿Qué pasó allí? Bueno, se han ido un montón para allá, para Miami, pero no crecen. ¿Por qué? Porque no hay esperanza de vida. Y a la mujer que ven encinta dice, tú eres bruta. Pero nosotros no. En la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Raquel a Jacob? Dame un hijo o me muero. La mujer moderna, como dice, si yo quedo embarazada, me muero. Pero en el tiempo de mi mamá era hija única y tuvo 5 hijos. Ya feliz con tener, porque ella no quería ser hija única, que tenía hijo único ahí, un consentido. No, ella quería 5 y perdió 1 o 2. Entonces, volviendo, para no perderme, volviendo donde estamos. Bien, ok. Oye, me perdí, no puede ser, espérate. El dedo. Bien, entonces, volviendo al texto donde estamos, que era necesario, ¿verdad? Ya dijimos eso, que cuando ¿cómo se le habla a un judío? Un judío, para llevarlo a Cristo, tiene que sustentarle con la Escritura, que Cristo ese que fue crucificado y que murió y resucitó, todas las Escrituras que estaban desde los salmos, de los profetas, estaban, ya se cumplieron en Cristo Jesús. Así que Pablo hablaba con Biblia en mano. Pero ¿qué pasó? Y algunos de ellos, no muchos, algunos de los judíos creyeron, dice ahí, y se juntaron con Pablo y con Silas
Y de los griegos piadosos, gran número, bendito sea el Señor, no judíos, griegos como, a veces griegos, los que hablan griego y estaban bajo, que fueron colonias de los griegos, dice, y de los griegos piadosos, gran número, pocos judíos, con todo y que Pablo está sustentando, pero gran cantidad de griegos, de gentiles, y mujeres nobles, no pocas. Vale aclarar qué significa noble. Posiblemente, si vienes tú alguna distorsión del vocabulario, tienes como noble alguna rabia blanca o alguna aristócrata o gente, ¿cómo se llama?, de estatus, pero la nobleza en la Biblia no significa eso. En nuestro idioma castellano, si tú buscas nobleza, significa es una persona que actúa de buena fe, sin malicia, ni doble intención. Es decir, está escuchando la fe limpiamente, sin ponerle malicia a la palabra del Señor. La cree sin doblez de corazón. Esa es la nobleza en la Biblia, que esa nobleza aparece después en la iglesia en Berea, que dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban con amor la palabra y con afecto. Pero no, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, tenemos que recibirla sin malicia. Yo me encontré con una hermana hace años, que al principio ella nunca creció. ¿Por qué? Porque ella decía, ¿pero por qué Dios puso ese árbol en medio del huerto? ¿Eso qué es eso? Es una trampa, voy a ver si caen. Y para ver, entonces de ahí, después sacarlo. Entonces comenzaba a cuestionar la palabra. ¿Qué pasó cuando tú le pones malicia a la palabra? Simplemente Dios no se manifiesta al incrédulo. La Biblia está escrita para los que creen, no para los incrédulos. Entonces, esa es la nobleza. Y ustedes han oído la palabra, eso es una causa noble, ¿verdad? O esa persona tiene un corazón noble. ¿Por qué es noble? Sin malicia, sencilla, que escucha la palabra de Dios limpiamente. Eso es lo que significa. Y dice que fueron mujeres nobles, no pocas. Así que hubo en Tesalónica mucha gente de origen, de habla griega y de mujeres nobles, no pocas. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué hay que hacer cuando uno va a plantar una iglesia? Comenzar con el Evangelio. Ahora que salimos nosotros a la campaña evangelística, ¿qué vamos a hacer? Podemos poner payaso, podemos poner confite, podemos poner sándwich, podemos poner piñata, podemos poner, pero si no lleva el Evangelio no hicimos nada. Porque el único que tiene poder para salvación, ¿quién es? El Evangelio de Cristo. Que hace que el hombre pase de muerte a vida. Y ha pasado de las cosas viejas, pasaron y todas son hechas nuevas. Bien, entonces, no hay, otra vez recalco, no hay que ser contencioso. Y esa era una de las situaciones que yo tuve, aunque ustedes no lo creen, y nunca vean mi anuario de secundaria, que a mí me da pena, porque el anuario de secundaria mío, que no lo vean, porque esa tiene la foto tonismo que salí yo estaba marchando el 3 de noviembre, y oye, mira, me quedaba un día tarde, y le pedí prestado al fotógrafo el saco, y ahí salió la foto. Pero abajo decía, Ricardo Fernández, nació el día en que Sócrates perdió su primera discusión. Digo, ¿cómo yo sería de complicado? Un tipo discutidor. Ahora no, pareciera que me llevan las hormigas. Pero Dios me cambió el corazón. Porque eso inclusive llegué a Cristo, a la iglesia de Cristo, y yo traía el humanismo atrás. Y volvía loca a la maestra de escuela dominical con un montón, y a mí me parece, yo no estoy de acuerdo, y comenzaba yo a elucubrar y a poder piedras, poner varas en la carreta, estropeando toda la lección. Yo creo que la maestra no quería ni que yo yera a la iglesia, porque era una controversia continua. Ahora ponme a discutir algo. Pónmelo para ver si yo te lo busco. Ya cuando tengo que discutir es porque ya no me queda otro remedio. ¿Por qué? Porque una discusión uno no gana nada. No ganas. Si tú no le crees a la palabra tal cual limpia, no tienes la nobleza de creer en la palabra, entonces ya no perdamos el tiempo porque nunca vamos a salir bien. Entonces eso es algo que quería recalcar. Y también por último, a ver,
Bien. No, yo no tengo el número 2, este es el número 2. Bien. Primero, lo que yo no sé si estaba bien el número. Este sería 3, ¿verdad? 3. Es que ayer tuve un matrimonio anoche. Entonces estaba revisando y no arreglé esto aquí. Tercero, como siempre pasa, Dios avanza su obra y siempre tiene que ver que hay una oposición. Siempre Satanás no va a permitir que tú vayas libre haciendo eso. Pero hermano, no se sientan mal por eso, porque normalmente en la oposición viene la bendición. Cada vez que hay una oposición, mira el carcelero, pensando el diablo que iba a tener preso, resulta que el carcelero se salva, la familia entera vas a engrosar la iglesia de Filipo. Pero, ¿cuál es la oposición aquí? Veamos, Hechos 17, versículos 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo, ¿estamos bien? Sí. Tomaron consigo algunos ociosos. ¿Qué es un ocioso? Un vago, no trabaja en nada. ¿Quieres ganarte $50? ¿Quieres ganarte $20? Vamos a dar un palazo, vamos a hacer un meeting aquí, agarrar preso a este. Todo esto, vamos a cerrar la calle. A veces las turbas son un montón de gente ociosa. Pues yo no pienso que un hijo mío vaya a una turba, te diré. ¿Una turba qué es? Es un monstruo cabezón, pero que no tiene cerebro. Bien, entonces dice, algunos ociosos hombres malos. O sea, los ociosos son malos, porque la vagancia nunca trae nada bueno. Dice, y juntando una turba, ¿qué es una turba? Oye, ¿por qué estás aquí? Yo no sé, pero yo sigue para adelante. Normalmente el de la turba no sabe ni por qué está ahí. Y eso le pasó. ¿Dónde pasa eso? Cuando el asunto del sindicato de plateros, del templo de Diana, se levantó una turba y dice la misma escritura, ni sabían por qué estaban haciendo ahí. Bien. Bueno, ¿qué dice? Y alborotaron la ciudad. Estos vagos, gente mala, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, porque la casa de Jasón era donde Pablo se reunía allí, en la ciudad de Tesalónica, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Escuche, ¿qué gritaban? La turba, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. ¿En verdad que nosotros trastornamos al mundo? ¿O el mundo está trastornado porque no estamos nosotros? Los cristianos ahora no trastornamos a nadie. Es cuando más tenemos que trastornar, porque el mundo sí está trastornado ahora mismo. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que un niño va a decir, ay, yo me siento niña, dame una operación? Una operación tan radical como es cambiar el sexo. Y en algunos sitios allá, en Europa, no hay ni que pedir permiso porque los niños son libres porque ellos nacieron así. Y por favor, sin embargo, para vender una cerveza no, pues usted es menor de edad. Entonces tú te pones a ver las contradicciones que hay. Esto que trastornan el mundo entero. Ahora mismo tenemos que trastornar al mundo entero. Vamos a salir a trastornarlo de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que impedir a toda costa que la maldad siga creciendo. Y en Panamá, gloria a Dios, que podemos ir en cualquier sitio, cualquier taxi, le podemos hablar de Cristo y todo el mundo te oye con respeto, porque hay cierta nobleza en todo esto. Dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen lo mismo, el mismo método de las acechanzas del diablo, contravienen los decretos del César. ¿Qué hicieron con Cristo? Él se opone a César porque él dice que él es rey. Lo mismo, igualito, no ha cambiado la estrategia. Y alborotan al pueblo y a las autoridades. Los ociosos alborotadores están acusando de alboroto a Pablo y a Silas. Y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.
Bueno, gloria a Dios por Roma, que se pagó una fianza y salieron de la cárcel. Si no hubiera estado Roma, ni fianza hay. Pero bueno, ¿a dónde voy? La oposición siempre va a estar ahí. Pero hermano, es necesario que trastornemos. El mundo está trastornado, aunque ellos piensan, dice la Escritura, que para el hombre natural las cosas de Dios, ¿qué son? Locura. Porque no las puede discernir sino espiritualmente. Y tú te vas a poner, ellos te dicen loco a ti, pero los que están locos son ellos, porque están esclavos del pecado. Pero nosotros, como siempre he dicho, y lo repito en la misma ilustración, que nosotros los creyentes tenemos que estar en el mundo allí. ¿Como quién? Como un salvavidas en la playa. Todos están parrandeando en la playa y el salvavidas solito allá. Nadie lo voltea a ver, pero cuando alguien se está ahogando, el que está allá ahogándose está hablándole al salvavidas y el salvavidas es el único que se va a tirar. Nosotros vamos a esperar el momento especial, como yo, que yo llegué a Cristo ya en una situación apremiante. Estaba recién casado, no recién, ya tenía un hijo y venía el otro, pero ahí estrechamente con un salario que daba para guardar agua en la nevera, ahí estrechamente, pero gloria a Dios, porque como estaba así, de capa caída, en una situación bastante humillante, me acerqué a un hermano, a un colega, que yo no me había graduado todavía, pero él, ese abogado, yo me le acerqué y yo mismo me metí en la red. Le digo, ¿yo qué debo hacer? Básicamente como el carcelero. ¿Cómo yo conozco a Dios? Esa fue la pregunta que le hice. Oye, ya él estaba, ese pez no había ni que preguntarle nada, solamente recibe al Señor Jesucristo. Me compartió. ¿Qué quiere decir con esto? Que llegará el momento que si tú mantienes tu testimonio de ser luz y de ser, ya será sal en su momento, porque tu mismo testimonio hará que los hermanos se acerquen a ti. Olvídate de eso. Nosotros estamos trastornando al mundo nada más con la presencia de nosotros. Porque yo recuerdo cuando ya era creyente, que estaba ya como abogado, y había unos abogados, colegas, que habían pasado un fin de semana de parranda, y yo pasaba y se quedaban calladitos. Y digo, hablen, ¿por qué no hablan? ¿Qué les avergüenza de mí? Bandidos. Y decía, no, Fernández, yo no te podemos hablar de esto. Ya les encandilaba la sola presencia de uno. Ya uno somos luminales en el mundo. Pero tenemos que tener testimonio. Tenemos que tener testimonio. Bueno, entonces, ¿qué quiero destacar en este punto? Estos hombres ociosos. Hermano, por favor, les voy a decir algo. La tendencia mundial es a la haraganería. Ya se está hablando de que hay que trabajar la mitad del salario allá en la Europa. Se está hablando de que deben disminuirse la jornada laboral a 4 horas. Oye, ¿qué van a hacer con tanta hora libre? Si el ocio es el peor de los consejeros. Ustedes saben bien que cuando uno trabaja, uno aprende. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El mismo trabajo te enseña, te da sabiduría. Todos mis tíos eran gente sencilla, rudimentaria, del lado de mi mamá, de mi papá. Y eran gente que sabían de todo. ¿Por qué? Porque trabajaban y no dejaban de trabajar. Y les encantaba trabajar, porque detrás del trabajo hay aprendizaje. ¿Y qué pasa con el ocio? Que quedan gente mala, que ya entonces van contra los cristianos, que van, estos que alborotan, estos que trastornan el mundo también están acá. Y quiero destacar, ¿qué dice la Biblia con relación al trabajo? A ver, en Tesalonicenses, la misma ciudad, segunda a los Tesalonicenses 3, 6 al 10. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, algo muy reverente, de mucho respeto lo que va a decir, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Pero Pablo, ¿qué es lo que es desordenadamente aquí? Te explico, Ricardo, sigue leyendo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿Cómo hay que imitar a Pablo? Dice,
pues nosotros no anduvimos, ¿qué? Desordenadamente entre vosotros. Sí, Padre Pablo, pero explícame qué es desordenado. Aquí lo dice. Ni comimos de balde el pan de nadie. Es decir, comer de balde, ¿qué es? Sin hacer nada, sin ser útil a nada. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. El apóstol Pablo se hizo su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Hacedor de tiendas. Y él allí, detrás de ese trabajo, se entraba en contacto con mucha gente. Dice, no porque no tuviésemos derecho, él podía decir, yo tengo derecho que ustedes me sostengan a mí, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. El trabajo es digno de imitar. Pero esta iglesia de Tesalónica, vale acá aclarar que esta iglesia se divulgó la doctrina o la enseñanza de que ya Cristo estaba por venir. Entonces dice, si ya va a venir no hagamos nada. Vamos a quedarnos aquí esperándolo. Dice, no señor, hay que trabajar. Y hasta la hora, ¿sabemos el día que va a venir Cristo? No lo sabemos, pero estamos alerta, estamos pendientes de que el Señor, y yo creo que nos va, todo creyente en su generación le toca a Cristo. Entonces dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, pachala. Esto es verdad, hombre. Eso me recuerda a mi abuelo y todo, que es el que tiene que hacer algo, hermano. El que no trabaja, que no coma. Ay, que la niña, que pobre, hay que inculcar a nuestros hijos de temprano. Yo estaba chiquito con mi mamá, yo fregaba, yo trapeaba, yo hacía café, no hacía arroz, pero sí hacía café. Entonces, hacía mandado para allá y para acá. Siempre diligente. Ahora no, la niña ahí o el niño, el reyerzuelo, el junior y el... No. Hay que involucrarse. Y el trabajo es algo que se inculca desde temprano. Como lo hacen los chinos, como lo hacen los judíos, como lo hacen los árabes. Entonces dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Y qué pasa, hermano? Estos ociosos que había allá en Tesalónica, ¿qué estaban? Eran unos vagos. Oye, te doy tanto para que, soltando, vamos a agarrar preso a esta gente y sacarlo de la ciudad. ¿Cuánto me das? Coja, vaya. Hermano, tenemos que trabajar. Y es más, sigo diciendo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿qué? Desordenadamente. ¿Y qué desordenadamente? Que comen sin trabajar, que son parásitos. Dice, no trabajando en nada. Inclusive, el trabajar es un cambio del nuevo nacimiento, del hombre nuevo en Cristo. ¿Se acuerda? El que dice que el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. El hombre que no trabaja, roba. Entonces aquí lo dice. Y dice que no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Eso es algo adicional. El que no está trabajando y no está haciendo nada es un bochinchoso. Está vida geniando. ¿Por qué? Porque eso es como a veces pasa con el perdón, que nadie se sienta ofendido, pero en instituciones públicas que hay más gente que trabajo. ¿Y qué es lo que hay ahí? Es una bochinchera. Y viste cómo vino vestida. Y mira que la cosa. Y vaya. Y que uno agarra el teléfono y el otro la cuelga. Es decir, eso que va a pasar ahí. Eso es ahí no va a haber orden. Todo va a estar mal allí. Porque esa es la otra. Tiene que haber más trabajo que gente, porque si no, hay un entremeterse en lo ajeno. Ahí lo dice. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, otra vez, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Trabajo es trabajo y no hay trabajo malo porque trabajo es trabajo. Inclusive los gringos dicen, con el perdón del gringo Morris, que para tener un trabajo bueno hay que tener como 5 malos.
Porque uno se va haciendo un nombre, sobre todo si usted, vamos a decir, lo que son aquí extranjeros. ¿Cómo yo me conozco aquí en esta ciudad si a mí nadie me conoce? Con el trabajo. El trabajo hablando bien de ti. Yo conozco hermanas aquí que fueron meseras y ahora son gerentes de un negocio. Dígame, señor, ¿en qué puedo atenderlo? A ver, algo más. Oye, esta persona se nota que es bien diligente y si tomo café varias veces allí, conozco un par de hermanos aquí que tenían una fondita de un puesto de comida y pasaba y tomaba café allí un gerente de una empresa y viendo la atención y la cosa le dice, oye, ¿y qué tal si yo le hablo a la empresa que vende un carro que tú mismo lo vas a pagar con el flete que te va a dar la misma empresa? Y eso se puede. Digo, dale, yo voy a hablar por ti, si yo los conozco ustedes quiénes son. Ustedes son gente de respeto. Oye, le dieron el primer financiamiento, nunca había tenido el negocio de transporte. Ahora tiene 10 carros y le digo, y no paran de trabajar. ¿Por qué? Porque uno cómo se hace a conocer. Es trabajo. Y hoy es impresionante los chinos. No hablan el idioma, ponen una tienda, no saben qué es leche ideal, no saben cómo se vive café, no saben eso. Y café, chino, café, café, ya, ok, muy bien. Y van aprendiendo el idioma sobre la marcha. Y ellos saben que en 15 años son los dueños del edificio. Entonces o sea, que el trabajo es trabajo. Yo no sé, hermano, yo lo que estoy diciendo es bíblicamente. Porque si tú no trabajas, roba. Si andas indocumentado, está mal. Sométete a lo que es, porque tiene que ser uno luz y sal de la tierra. Bien, entonces, sumario. Un sumario es un resumen de lo que he hablado. En Tesalónica dijeron estas palabras, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Hermano, trastorna tu mundo. Nosotros, dice la Biblia, que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? El mundo que yo convivo. El compañero de trabajo, el compañero de universidad o de secundaria, el vecino, el chinito de la tienda. Todo eso es mi prójimo. Todos los que son próximos a mí, trastórnalos. Trastórnalos. Ellos están esperando que alguien les diga. Dice la Biblia que ya los campos están blancos para la siega. Pero ¿qué es lo que pasa? Están para cosechar, pero lo que ocurre es la disposición del cosechador, del evangelista de hacerlo. Entonces, salgamos de pesca porque venid a mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, tenemos que trastornar el mundo entero con la palabra del Señor. Si no lo hacemos, ellos no saben, pero ellos están trastornados. Ellos no lo saben todavía. Y yo fui un trastornado también. Yo no sabía distinguir la mano izquierda de la derecha tampoco, pero Dios Cristo vino a mi vida, bendito sea el Señor. ¿Y por qué hay que trastornar al mundo? Porque de acuerdo al libro de Romanos, estoy terminando, Señor, ayúdame a terminar, que dice, ¿cómo está el mundo? El mundo está, que dice Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. A ver, como no tienen a Dios como guía, como luz, ellos se creen sabios, pero son necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la gloria de Dios, el Creador, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuánta gente no cree en la tontería del horóscopo? Ay, yo soy escorpión, yo soy Tauro, yo no sé, ya se me ha olvidado entonces, y lo creen. Hay que tener más fe para creer en esa tontería que en Cristo. Y sin embargo lo creen, porque al no tener a Cristo, creen cualquier cosa. Acuérdense, número uno, ¿cuál es el versículo más importante de la Biblia? Vamos a ponerlo de esa manera, quizás ustedes saben cuál es. En Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó la tierra y el cielo y todo lo que existe? Dios. Y de ahí se cambia todo. Si tú no crees en Dios, vas a creer en las criaturas antes que en el Creador. Vas a creer en los ídolos antes que el Creador del universo.
Entonces, lo primero, aquí dice que al no tener en cuenta a Dios, creyeron en aves, en cuadrúpedos, en reptiles, y por lo cual, después de eso también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Como Dios no está allí de por medio, ellos se dejan llevar por sus apetitos y sus sensualidades, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, no por una mentira, por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Al desechar a Dios, todo lo que demás es mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el que hizo el cielo y la tierra, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y bueno, aguanten esta retraída que viene. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el versículo 28 al 32, Dios los entregó, o sea, déjalos. Es como cuando tú te encuentras con un hijo que no te hace caso y una hija que es como aquella hija, que eso me contó a mí un corregidor, una hija que se escapaba de la casa, se iba para los bailes y entonces el papá le dio una tunda y entonces la hija llevó al papá al corregidor. Y entonces el corregidor le dice, bueno, yo le voy a decir, yo te conozco a ti ya, porque esto es un pueblito, pero la próxima vez vas preso porque tú estás corrigiendo de mala forma a tu hija. Entonces dijo así, y vas a ir preso. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Agarró, le hizo la maleta a la hija, se la llevó allá a la corregiduría y le dice, bueno, corregidor, usted la corrige, porque yo no la voy a corregir. Porque necesitamos corrección, ¿o no? Pero entonces, ¿qué pasa? Si ya tú no tienes la guía ni de los padres, ni de Dios, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es lo que dice. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Todo, ¿qué es una mente reprobada? Que todo lo que hace fracasa. Porque cuando uno reprueba en un examen, no fracasa. Una mente reprobada para hacer cosas, no para pensar. Porque ya el pensamiento está podrido, pero terminan haciendo cosas que no convienen. Estando atestados, o sea, hasta la testa, ¿de qué? De toda injusticia. ¿De qué? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Hay que coger aire. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Toda esta retraíla, necios, desleales, sin afecto natural, toda esta mente reprobada sin Dios, es lo que hay en el mundo. ¿Quién está trastornado? Y dice, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Entonces, el mundo está reprobado, el mundo tiene una mente reprobada, pero yo como cristiano, yo sabe, y puede ser que te den tu par de guantes, momento dado, gracias a Dios que estamos en Panamá, que uno puede predicar de Cristo y se abren hasta las puertas. Y hay que seguir predicando porque la maldad va a seguir, va a venir en su tiempo. Es cuando a tiempo y fuera de tiempo hay que predicar. Entonces, hermano, allá terminé y perdonen que me alargué con Romanos, pero es que era importante ver quién está trastornado. Tenemos que trastornar este mundo nosotros. Tenemos que trastornarlo. Ahora nuestros hijos, tú no sabes ni qué están aprendiendo. Estás gastando una mensualidad en una escuela y están aprendiendo del hombre cromañón o del neandertal y de que viene el mono, tenemos del mono. El creador del universo es Dios, punto, se acabó. Entonces vamos a orar en el nombre de Cristo. El que está, a ver, ¿quién quiere trastornar el mundo? ¿De verdad que queremos trastornarlo? Vamos a trastornarlo de verdad. Piensa ahora mismo en alguien que tú conoces, como fue conmigo. Yo fui influido en el trabajo y se trastornó el mundo después. Entonces, piensa en alguien, en una persona que tú no conoces a Cristo y tienes que hablarle. Señor Dios Todopoderoso, permítenos, Padre mío, que el mundo sienta que yo estoy ahí y que yo soy ese salvavidas a la orilla de la playa, Señor. Padre mío, que estoy para socorrer a un mundo perdido, que no sabe distinguir la mano izquierda de la derecha.
Padre Santo, te lo ruego en el nombre de Jesús, que me uses para llegar al vecino, al hermano, al compañero y hablarle de la luz de mi Señor Jesús. Porque ellos fuera de ti, al igual que yo estuve, nos chocábamos nosotros mismos, ciegos guiando a ciegos. Padre Santo, usa mi vida, úsanos para tu gloria y honor. Úsanos, Señor. Que trastornemos ahí el circuito chiquito en que estamos y que una sola persona puede cambiar todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.